Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga, el Señor nos bendiga a todos para que podamos continuar, para que podamos seguir en esta obra que en estos días pues se ha puesto algo difícil, mas sin embargo hoy es otro día de reunión y en la misericordia de nuestro Dios, Él nos permite el tener esta oportunidad, el tener estos medios, estos recursos para poder gozar de ese privilegio que aunque no estamos juntos, pues estamos reunidos en una misma mente, en un mismo corazón y en un mismo espíritu. Recordemos que hoy es miércoles, hoy es día de reunión, día de adoración, hoy es día de estudiar la sagrada palabra de nuestro Dios. Hoy es día de cantar, hoy es día de orar, hoy es día de edificarnos en nuestra fe. Así que les invito para que en estos momentos estemos juntos, para que cantemos con alegría y sencillez y para que estudiemos su santa palabra con todo temor y con toda reverencia. Si gustan, vayamos a Dios en una primera oración. Oremos. Sagrado Dios eterno, Dios Padre celestial, hacedor de todas las cosas, queremos agradecerte grandemente esta nueva oportunidad que nos concedes a estos tus hijos, el poder estar juntos, el poder estudiar unidos tu santa palabra, para que por ella o a través de ella nos edifiques en la fe. Gracias Dios porque en estos días difíciles nos acompañas, nos cuidas, nos sustentas y nos mantienes alejados de peligros y también de esta enfermedad, esta pandemia. Gracias por nuestras vidas, gracias por nuestra fe y gracias por el estudio que vamos a tener a continuación. Bendícenos a todos para que no solamente lo sepamos expresar, sino que tus hijos que lo van a escuchar lo entiendan, lo vivan, lo guarden y lo apliquen en sus vidas. Ayúdanos mediante estos estudios a ser fieles todos los días de vida que tú nos prestes. En el nombre de Cristo se lo agradecemos. Amén. Gracias a nuestro Dios tenemos esta oportunidad, tenemos este privilegio de poder estar en comunicación a través de estos medios. Y gracias a Dios es miércoles, gracias a Dios vamos a tener la oportunidad, la grandísima oportunidad de seguir estudiando su santa palabra. Ahora vamos a estudiar solamente un poco acerca de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es un libro para vencedores. Apocalipsis es un libro que está escrito para momentos difíciles. Apocalipsis es un libro que está escrito para aquellos que están dispuestos a esforzarse, están dispuestos a luchar, están dispuestos a perseverar, están dispuestos a ser fieles todos los días de su vida, ¿sí? Aunque atravesemos tiempos difíciles, aunque vengan problemas de persecución, aunque vengan problemas doctrinales, aunque vengan problemas de enfermedades, plagas, epidemias, pandemias, etc. El libro del Apocalipsis está escrito precisamente para que nosotros aprendamos a vencer estos momentos difíciles. Así que vamos a estudiar Apocalipsis con ese propósito. Empezamos desde el 1.1, solamente para recordemos qué es el Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea que es Apocalipsis, la revelación de las cosas que deben suceder pronto. Cosas que nosotros debemos saber, cosas que nosotros debemos conocer, cosas que nos van a ayudar a nosotros a estar debidamente preparados para cuando se vengan los tiempos difíciles. Así que aquí está
lo que es Apocalipsis. Ahora, el versículo 4 nos recuerda a quién está dirigido. Dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Así que ahí está el propósito de este mensaje, o a quién está dirigido este mensaje. Y luego comienza con las cartas a las siete iglesias. Y esta es la parte que nos interesa. Esta es la parte de nuestro tema. ¿Por qué? Porque esta es la parte del Apocalipsis que nos dice que esta carta está escrita solamente para vencedores en los tiempos difíciles. Vamos a mencionar lo que se le menciona a las 7 iglesias. Vamos a ver lo que se le menciona a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la iglesia que estaba en la Odisea, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que el propósito de este mensaje a cada una de estas iglesias era para que fueran vencedores, para que vencieran los tiempos de tribulación, los tiempos difíciles. A Éfeso se le dice en el versículo 7, al que venciere. A Esmirna se le dice en el versículo 11, al que venciere. A la iglesia de Pérgamo se le dice en el versículo 17, al que venciere. A Tiatira se le dice exactamente lo mismo en el versículo 26. A la iglesia de Sardis en el capítulo 3 del Apocalipsis, en el versículo 5, se le dice al que venciere. A la iglesia que se reunía en la ciudad de Filadelfia, se le dice en el capítulo 3, versículo 12, al que venciere. Y a la de la Odisea se le dice en el capítulo 3, versículo 21, al que venciere. O sea que este es un mensaje solamente para vencedores. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar con este tema? Solo para vencedores, ver quiénes son esos vencedores, ver cómo se preparan esos vencedores y ver específicamente cómo Dios, cómo nuestro Señor Jesús mira a esos vencedores. Así que iniciamos con Apocalipsis capítulo 2, la iglesia que se reunía en Éfeso. ¿Qué es lo que le dice Jesús, nuestro Señor, a la iglesia de Éfeso? Se le dice en el versículo 2, yo conozco tus obras. O sea, Cristo anda entre las iglesias y conoce toda la obra de la iglesia. ¿Qué se le dice en el versículo 4? Es la parte que nos interesa porque es la parte que los cristianos en el primer siglo de esta congregación tenían que corregir para ser verdaderamente vencedores. Recuerda, este es un mensaje solamente para vencedores. Ahora mira el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Así que Éfeso era un grupo de cristianos que en varias cosas eran fieles, que en muchas cosas se estaban cumpliendo, pero habían dejado lo principal, habían olvidado de este tema que predicamos hace poco, la preeminencia del amor, o cuando estudiamos primero a los Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Así que Éfeso tenía ese problema, estaba haciendo muchas cosas, pero estaba descuidando
el amor. Y el amor es algo que sencillamente no se puede descuidar. Ya lo vimos en 1 Corintios capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 3, el amor, el requisito indispensable. Y igualmente vimos desde el versículo 4 hasta el versículo 8 la definición de la palabra amor, y a partir del versículo 8 hasta finalizar este párrafo, ¿sí?, la permanencia del amor. Y el último verso del capítulo 13 habla precisamente de la preeminencia del amor. Así que Éfeso tenía este problema. Éfeso, en todas las cosas que esta congregación estaba haciendo, se estaba olvidando de lo principal. Así que este mensaje, recuerden, es solamente para vencedores. En el versículo 7, esto es precisamente lo que le dice nuestro Señor Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere. ¿Sí? Éfeso, para ser de los vencedores, tenía que volver a su primer amor. Por eso se le dice en el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. O sea, había cometido pecado. ¿Sí? Así que para ser de los vencedores en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, nosotros necesitamos mantenernos en nuestro primer amor. Y nuestro primer amor siempre va a ser Jesús. Jesús siempre va a ser el número uno en nuestras vidas. Jesús siempre va a ser el preeminente, y nuestro amor por nuestro Señor Jesús es algo que siempre nos tiene que ocupar, siempre en primer lugar. Así que ahí está el primer ejemplo. Para ser de los vencedores hay que mantenernos en el primer amor. Esa fue la iglesia de Éfeso. ¿Cuál sigue? La congregación que se reunía en la ciudad de Esmirna, la iglesia del Señor en Esmirna, la iglesia de Cristo en Esmirna. ¿Qué es lo que se le dice? Mira, en Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Yo conozco tus obras. Otra vez, Cristo anda entre las congregaciones y Cristo conoce la obra de todas y cada una de las congregaciones. Dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero aclara, entre paréntesis, pero tú eres rico. Dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora mira el 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y a continuación dice, al que venciere, ya en el versículo 11. Viéndolo con más calma, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la iglesia de Esmirna tiene por primer característica que no se tiene que arrepentir. En ninguno de sus versículos encontramos que se tiene que arrepentir. Y la iglesia de Filadelfia es algo semejante. No se le dice que se tiene que arrepentir. Así que regresamos a Esmirna, el mensaje a la iglesia del Señor que se reunía en Esmirna, y dice yo conozco tus obras. Otra vez, nuestro Señor Jesús es uno que conoce nuestras obras. Está hablando a la iglesia y obviamente no está hablando al edificio, está hablando a la gente, nos está hablando a nosotros, te está hablando a ti y me está hablando a mí. Les está hablando a los cristianos. Dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación. Aquí encontramos la primera dificultad para los que se reunían en Esmirna. Hacían buenas obras, pero también estaban sufriendo
de persecución. Y no, tribulación. Y no solamente tribulación, sino también pobreza económica, aunque espiritualmente era rico. Así que este era el primer problema, tribulación. Segundo problema, pobreza. Y tercer problema, los judíos. A los judíos, aquí en la iglesia de Esmirna, se le llama sinagoga de Satanás, o sea que eran los causantes de las dificultades que estaban sufriendo los cristianos en Esmirna. Así que los hermanos en Esmirna tenían que esforzarse, tenían que perseverar, tenían que continuar. ¿Por qué? Porque se les manda esta carta, y esta carta dice que solamente para vencedores. Ellos lo tienen en el versículo 11. Así que en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de escasez, en los momentos de pobreza, en los momentos duros, en los momentos difíciles, cuando tengamos cerca de nosotros a la sinagoga de Satanás, o sea, los judíos o cualquier otra cosa que se levante en contra de la iglesia, si nosotros debemos de perseverar. ¿Cómo perseverar en los momentos difíciles? Sabiendo, verso 9, sabiendo que Jesús conoce nuestras obras, sabiendo perfectamente que Jesús conoce Jesús es uno que conoce nuestras obras. ¿Sí? Conoce en el versículo 10, ¿qué tenía que hacer la iglesia de Esmirna? No debía de temer, no tenía que temer, no tenía que tener miedo. ¿A qué? Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. La iglesia de Esmirna, para que fuera de los vencedores, o los cristianos de Esmirna, para que fueran de los vencedores, no debían de temer ni a la tribulación, ni a la pobreza, ni a la pobreza, ni a los judíos en el versículo 9, pero en el versículo 10 no debían de temer nada las cosas que habían de padecer. ¿Por qué? Porque no solamente eran lo que estaban padeciendo, sino lo que iban a padecer. No solamente los que estaban sufriendo, sino lo que iban a sufrir. Dice el versículo 10, dice, he aquí, y el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. O sea que no solamente estaban siendo atribulados ya, sino que todavía va a haber más, va a darse más tribulación, más persecución. Así que para que los cristianos de esta congregación fueran fieles y fueran incluidos entre los vencedores en el día del juicio, pues entonces tendrían que resistir, tenían que aguantar los momentos difíciles, y esto nos invita a nosotros a resistir. ¿Sí? Esto nos invita a nosotros a saber aceptar la voluntad de Dios. Esto nos invita a nosotros a perseverar aunque las cosas se pongan difíciles. ¿Sí? Esmirna. ¿Cuál sigue? Sigue la iglesia de Tiatira. ¿Qué se le va a decir a Tiatira? ¿Sí? Mira, Pérgamo. ¿Sí? Antes está la iglesia de Pérgamo. ¿Qué se le va a decir a Pérgamo? ¿Sí? Se le dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al que tiene la espada aguda de 2 filos. Bueno, vamos rápido al 13. Yo conozco tus obras. Parece ser que a todas las congregaciones les está diciendo, yo conozco tus obras.
Dice, yo conozco tus obras, yo conozco dónde mora, dónde está el trono de Satanás. O sea, la iglesia de Pérgamo estaba en un lugar donde estaba el trono de Satanás. Esmirna estaba donde se encontraba la sinagoga de Satanás. Y Pérgamo estaba donde estaba el trono de Satanás. Así que ya podemos imaginarnos cuál va a ser la situación. Ya podemos imaginarnos cuál va a ser la dificultad. Dice, yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Estoy leyendo el versículo 13. Pero retienes mi nombre. La iglesia era una que sabía retener el nombre, aunque estaba en una situación, en una situación difícil. Estamos hablando de la iglesia de Pérgamo. Sabía ser fiel en los momentos difíciles. Dice, no has negado mi fe. ¿Sí? Y dice, ahí menciona en la última parte del versículo 13, donde mora Satanás. Ahora, en el versículo 14, ¿qué les va a decir Jesús? Algunas cosas que se tenían que corregir. Otra vez, si queremos ser de los vencedores, hay que ver qué cosas hay que corregir. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, en la congregación de Pérgamo se estaban predicando doctrinas que no eran de Jesús. Se estaban predicando doctrinas que no eran que no eran sanas, no eran escriturales. ¿Sí? Así que dice, tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Así que, ¿qué es lo que la iglesia tenía que hacer? Dice, tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí. El problema de Pérgamo es que tenía ahí a los que enseñaban doctrinas ajenas a la Sagrada Escritura. En este ejemplo se pone como un comparativo la doctrina de Balaam. ¿Y qué enseñaba esa doctrina? Dice que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto se tenía que corregir. Esto se tenía que arreglar. ¿Por qué? Porque el propósito de esta carta es que esta congregación fuera incluida, todos los miembros de esta congregación fueran incluidos en el grupo de los vencedores. ¿Sí? Así que ahí está. ¿Sí? Ahí está el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y en el versículo 16 se les dice lo que tenían que hacer. Dice, por tanto, arrepéntete. A esta iglesia sí se le dice, arrepéntete. A Esmirna no. ¿Sí? Dice, por tanto, arrepéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Así que se tenían que arrepentir. ¿Qué es eso? Estaban cometiendo pecado. ¿Qué es eso? Habían hecho mal. Tenían que arrepentirse. Necesitaban enderezar sus caminos. Por eso dice, les recuerda en el versículo 17 al que vencía. Al que vencía. Tiatira. ¿Qué se le dice en esta carta del Apocalipsis a la iglesia de Tiatira? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Qué es lo que se le dice? Verso 19. Yo conozco tus obras, otra vez. Y también conozco tu amor. Y conozco tu fe. Y conozco tu servicio. Y conozco tu paciencia. Estoy en el versículo 19. Todo esto veía Dios
en la congregación de su iglesia en la ciudad de Tiatira. ¿Qué veía? Sus obras. ¿Qué veía? Su amor. ¿Qué veía? Su fe. ¿Qué veía? Su servicio. ¿Qué veía? Su paciencia. Y no solamente eso, sino que veía que sus obras postreras, sus últimas obras, eran más numerosas que las primeras. Así que hasta aquí estamos viendo cosas muy buenas acerca de esta iglesia del Señor que se reunía en Tiatira. Pero, ¿qué pasa en el versículo 20? Hay un pero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas tenía Jesús en contra de la iglesia de Tiatira? ¿Cuáles eran aquellas cosas que hacían de la iglesia de Tiatira una iglesia que dejaba de ser de los vencedores? Dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel. El problema de Jezabel en Pérgamo era el problema de Balaam, la doctrina de Balaam. En Tiatira era el problema de Jezabel, la doctrina de Jezabel. Se estaba enseñando mal, se estaba enseñando doctrinas que Dios aborrece. ¿Sí? Así que el verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, dice, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso es falsa doctrina, eso es falsa enseñanza. Por eso Pablo usa 3 capítulos para tratar este problema de los sacrificados a los ídolos. Utiliza el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 para hablar de los ídolos y los sacrificados a los ídolos y las precauciones que la iglesia tenía que tomar en una situación así. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con Tiatira? Tenía ese problema. Y no solamente tenía ese problema, sino que tenía quien lo enseñaba. Tenía quien lo ponía como doctrina. Así que Dios tenía mucha razón. Nuestro Señor Jesús tiene mucha razón al marcar esta falta. Y esta falta quitaba a Tiatira de la lista de los vencedores. Así que los cristianos en Tiatira tenían que dejar esta doctrina. Los cristianos en Tiatira tenían que dejar a Jezabel. Los cristianos en Tiatira tenían que dejar la doctrina que enseñaba esta mujer Jezabel. De por sí el nombre de Jezabel ya es un problema. ¿Sí? Y aparte enseña que también es una falta. Dice, y que se diga profetiza y que seduzca a mis siervos a fornicar. O sea, les está enseñando a fornicar y les está enseñando que no es ningún problema comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, cosas que se tienen que corregir. En Esmirna y en cualquier otra congregación en donde se estén cometiendo estos mismos errores. ¿Por qué? Porque esto nos quita del camino de los vencedores. Recuerda que Apocalipsis está escrito solamente para vencedores, y tú y yo debemos estar incluidos en este número de vencedores. Dice el versículo 24, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, no todo estaba contaminado, o sea, no todo estaba echado a perder. Todavía había manera de rescatar esa congregación, y el que la puede rescatar, allí está presente nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 24, pero a vosotros, a los que no
dice, para vosotros y a los demás que están en Tiatira, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea que Cristo dice, tú esfuérzate por resolver esas dificultades, tú esfuérzate por resolver esos problemas, yo no te voy a poner ninguna otra carga. Y en el versículo 26 se le dice que atira al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Te tira esta carta es para que seas de los vencedores. Así que, ¿cuál sigues? Sigues la iglesia de Sardes. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo palabras de nuestro Señor Jesús para su iglesia en los tiempos difíciles. Ya hemos visto lo que se le dijo a Éfeso, ya hemos visto lo que se le dijo a Esmirna, ya hemos visto el caso de Pérgamo y ya acabamos de terminar con el caso de Tiatira. ¿Qué nos enseña esto? Que la iglesia, en lugar donde esté, siempre va a atravesar momentos difíciles, sea persecución, sea tribulación, sea escasez, sea pobreza, sea que esté en el mismo lugar donde se encuentra la sinagoga de Satanás, sea en el mismo lugar donde se encuentra el trono de Satanás, haya problemas doctrinales o simplemente se esté enseñando mal la palabra de nuestro Dios. Todo eso, incluyendo el olvidar nuestro primer amor. ¿Qué se le va a decir a Sardes? O sea que este mensaje todavía no termina, falta Sardes, Filadelfia y la Odisea, una iglesia ciega. Así que veamos, capítulo 3. Ya dejamos el capítulo 2, iniciamos el capítulo 3. Desde el versículo 1 comienza a hablar acerca de la iglesia del Señor que se reunía. ¿En dónde? En Sardes. Se le dice desde el versículo 1, se le dice así. Escribe el ángel de la iglesia en Sardes, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, ¿qué nos enseña esto de Sardes? Que era una iglesia moribunda. Tenía nombre de que vives. Se hacía llamar iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es una iglesia viva. Pero tenía nada más el nombre de que vivía, pero estaba muerto. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Algunos asuntos importantes en la congregación de Sardes estaban muriendo. Sí. El amor en Éfeso estaba muriendo. Aquí muchos otros asuntos en la iglesia de Sardes también estaba muriendo. ¿Sí? Así que, ¿qué cosas hay en nosotros que no tienen vida plena, que no tienen fuerza plena, que no tienen actividad? Recuerda que la fe sin obras está muerta. Así que si descuidamos nuestra fe, la fe también se va a morir. Esto lo dice claramente la carta de Santiago. ¿Sí? Así que tenía nombre de que vivía, pero estaba muerto. ¿Y qué tenía que hacer? Verso 2, tenía que afirmar. Tenía que consolidarse, tenía que establecerse, tenía que adquirir firmeza, tenía que perseverar, tenía que levantarse, tenía que poner atención. ¿Por qué? Porque algunas cosas simplemente no solamente se estaban dejando en el olvido, sino que se estaban dejando morir. ¿Sí? Por eso dice, sé vigilante
y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. Jesucristo no encontró la obra de Sardis perfectas. ¿Cómo está encontrando, cómo está viendo Jesús nuestras obras? ¿Las está viendo que son perfectas o están viendo que no son perfectas? No tendremos por ahí algo que hemos puesto en el olvido, algo que hemos descuidado, algo que estamos dejando morir. Vamos a poner atención. Verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has oído y guárdalo y arrepiéntete. Otra congregación a la que se le tiene que decir, arrepiéntete, o sea, endereza tus veredas, vuelve a tus caminos, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Algunas cosas buenas, verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. De toda la congregación de Sardis, no se menciona el número, pero dice solamente unos pocos no habían manchado sus vestiduras. ¿Cuáles son nuestras vestiduras? ¿Sí? La Biblia dice en Gálatas que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos, que nosotros ya nos hemos quitado la vestimenta antigua, ya nos hemos quitado al viejo hombre y nos hemos vestido de Jesús, o sea, Jesús ha limpiado nuestras vestiduras. Pero ¿qué había hecho Sardis? Se había vuelto a contaminar, se había vuelto a ensuciar. Entonces Sardis tenía un problema, tenía que limpiarse de sus pecados. Dice el versículo 14, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, y de esta manera van a ser de los vencedores. ¿Qué es lo que quisiéramos? Que todos los miembros de todas las congregaciones tuvieran este privilegio, gozaran de esta bendición de ser de los vencedores. Pero vemos en todas estas congregaciones, en estas 7 congregaciones que representan todas las congregaciones de todos los tiempos y de todos los lugares, ¿sí?, que en ellas hay algunas que son consideradas entre vencedores y otras que simplemente no. Otras que necesitan hacer algunas correcciones, algunas que necesitan limpiarse, otras necesitan corregir otros muchos asuntos, ¿sí? Así que Esmirna, los vencedores en Esmirna tenían que ser de los vencedores, y para eso tenían algunas cosas que hacer. ¿Por qué? Porque seguramente también estaba atravesando momentos difíciles. Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, ¿qué se le dice a la iglesia de la ciudad de Filadelfia? Dice el versículo 8, para ir un poquito más rápido, dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. La iglesia de Filadelfia también era una iglesia atribulada. Jesús conocía perfectamente su obra. Y dice, como yo conozco perfectamente tu obra, yo he puesto una puerta delante de ti, yo he puesto una oportunidad. Recuerda que juntamente con la tribulación viene la salida, recuerda que juntamente con la prueba viene la salida, o sea, Dios no nos va a probar, Dios no nos va a permitir atravesar una tribulación que Él sabe que nosotros no vamos a resistir. ¿Sí? Así que, ¿qué tenemos? Que la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza. Dice el último del versículo 8, pero aunque tenía pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra.
Así que, aunque la iglesia de Filadelfia no tenía tanta fuerza, tenía todavía poder para guardar su palabra. ¿Cómo guardar la palabra en la fidelidad? Pues esforzándonos, pero esforzándose más, trabajando más, orando más, leyendo más, escudriñando las escrituras cada vez más. Aunque tienes pocas fuerzas, no has guardado mi palabra. Y dice, no has negado mi nombre. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Sí? A Filadelfia no estamos viendo que se le diga repítete. En su debilidad estaba siendo fiel. En sus dificultades estaba siendo fiel. En sus problemas estaba siendo fiel. ¿Sí? O sea que esto es ser fiel en los momentos difíciles, y los momentos de debilidad son momentos difíciles. ¿Sí? Así que recordemos esto. Verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Filadelfia, yo soy uno, dice Jesús, que prueba a todos los moradores en la tierra, y obviamente que su iglesia no va a ser la excepción. Pero a su iglesia le va a poner una puerta. ¿Sí? A su iglesia la va a proteger. Finalmente, versículo 11 dice, vengo pronto, retén lo que tienes. O sea que no hay que rendirnos. Aunque seamos débiles, hay que retener lo que tenemos. Verso 11, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, etcétera, etcétera. Hay que ser de los vencedores, porque solamente así vamos a entrar al templo eterno de nuestro Dios allá en los cielos, y solamente así vamos a ser de los vencedores. Última, la Odisea. ¿Qué vamos a ver en la Odisea? ¿Sí? Tal vez, aparte de Éfeso, la Odisea es la iglesia que más se predica en las congregaciones. ¿Sí? Dice a partir del versículo 14, capítulo 3, verso 14 del Apocalipsis, dice el mensaje a la Odisea. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. O sea, yo soy Jesús. Verso 15, yo conozco tus obras. Ojalá que por lo menos entendamos en este estudio que Cristo es uno que conoce nuestras obras. ¿Por qué? Porque a todas las congregaciones les dice lo que nos enseña, que Cristo conoce la obra de todas las congregaciones, y Cristo conoce la obra de todos y cada uno de aquellos cristianos, miembros, hermanos que conforman esas congregaciones. Y hablando ya de una manera más personal de la curva, pues hay que entender que Cristo conoce nuestra obra, Cristo sabe lo que estamos haciendo, Cristo está calificando si estamos bien o si no estamos bien, y Cristo nos está diciendo que si hay algo que no estamos haciendo bien, pues nos esforcemos para corregirlo. Porque estar mal y estar de acuerdo con el mal y no corregir ese mal, pues obviamente es imposible que esté bien. ¿Sí? La Odisea, verso 16, una iglesia tibia. Eso es lo que siempre predicamos en las congregaciones acerca de la Odisea, una iglesia tibia. ¿Sí? ¿Sí? De la Odisea siempre estamos diciendo una iglesia tibia, verso 16. Pero por cuanto eres tibia, dice antes, verso 15, primera acusación, primer problema, no eres frío ni caliente. Verso 16, eres tibia, y por cuanto eres tibia, dice la última parte del versículo 16, te vomitaré de mi boca.
O sea, no te quiero en mí. Yo no quiero en mí, dice Jesús, una iglesia como tú. ¿Sí? Te voy a vomitar, te voy a echar de mí, te voy a sacar de mí. Dice, te vomitaré de mi boca. Verso 17, porque tú dices, ¿qué razones tenía Jesús para decirle a la iglesia de Laodicea, tú no eres tibia, tú no eres caliente, no eres fría ni caliente, eres tibia, no me agradas y te voy a echar de mí? ¿Por qué? Verso 17, porque decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, y no sabes que tú eres un miserable, y no sabes que eres un pobre, y no sabes que eres un ciego, y no sabes que estás desnudo. Aquí hay un problema con la iglesia de Laodicea. Decía ser algo que no era. Este es un problema de la vanagloria. Nos hace pensar que somos algo que sencillamente no somos. Nos hace ser ricos, nos hace vernos como ricos cuando no tenemos ni un 5. ¿Sí? Nos hace presumir alimentos cuando no tenemos que comer. ¿Sí? Ese es el problema con la vanagloria. Así que no solamente era tibieza, también era vanagloria. ¿Por qué? Por lo que decía, por las palabras que salían de su boca, y si salían de su boca, salían de su corazón. ¿Qué decía? Soy rico. ¿Qué decía? De ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿qué era lo que realmente no sabía? Que era un desventurado. O sea, sucio, miserable, pobre, ciego, y estaba desnudo. Pero, aunque la dificultad era grande, aunque el problema era grande, pues era un problema que tenía solución. Y la solución está en el versículo 18. O sea, ¿cuál es el problema que se puede presentar en la congregación? Que se diga ser algo que no es. Que ponga sus esperanzas en las riquezas y que caiga en el problema de la vanagloria. Yo soy una iglesia rica, yo no tengo necesidad de nada, ¿sí? Así que pues estoy bien. Pero resulta que ese no era el problema era lo que no sabía. ¿Sí? Y lo que no sabía es que era una iglesia desventurada, era una iglesia miserable, era una iglesia pobre, era una iglesia ciega, era una iglesia desnuda. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Regresar al grupo de los vencedores. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y cuál es el mejor colirio para poder ver cuál es realmente nuestra situación? La palabra de Dios, la sagrada escritura. Así que si esto nos asusta de la iglesia de la Odisea, más debe de asustarnos lo que dice a continuación en el versículo 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. ¿En dónde estaba Jesús respecto a la iglesia de la Odisea? Escribiéndole a Jesús a la iglesia de la Odisea, dice, ábreme la puerta, déjame entrar. Jesús estaba afuera. Es increíble, pero esto es cierto, Jesús estaba afuera. Jesús estaba fuera de la congregación. O sea que cuando hay esas palabras, cuando hay esa vanagloria, cuando hay esa tibieza, no podemos buscar a Jesús. Cristo no se hace presente en una congregación, así está afuera, pero no está conforme, quiere entrar.
Está tocando. Y lamentablemente Jesús, con todo su poder, con toda su fuerza, con toda su gloria, es uno que no puede abrir esa puerta. Porque esa puerta solamente la puede abrir el que está dentro. Esa puerta solamente la tenían que abrir los cristianos que conformaban esa congregación en la iglesia de la Odisea. Esa puerta, si es la puerta de nuestro corazón, esa puerta solamente la podemos abrir nosotros. ¿Sí? Jesús no nos va a forzar absolutamente a nada. Recuerda Salmos, capítulo 32, primeros versos 1, 2 y 3. ¿Sí? Dice claramente, y especialmente el versículo 9, no seas como el mulo, como el caballo, que tienen que ser sujetados con freno y con cabresto, porque si no, simplemente no se acercan a ti. O sea, Dios, Jesús, no nos va a forzar absolutamente nada. Él va a tocar la puerta. Y nosotros tenemos que abrirla para que Él entre y que Él haga su obra. ¿Sí? Verso 20. Si tú abres la puerta, ¿sí? Yo llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a Él, voy a cenar con Él y Él conmigo, comunión. Juntos, unidad con Jesús. Y ahora sí, al que vencer. ¿Cuál es la intención de Jesús? La intención de Jesús es que todas las congregaciones en Asia fueran vencedoras. ¿Cuál es la intención de nuestro Señor Jesús? Que todas las congregaciones de todos los tiempos sean vencedoras. ¿Sí? Jesús no quiere ningún perdedor en la iglesia. Mira, ya para terminar, vamos a ver el por qué hay que ser de los vencedores. Vamos a ir hasta el capítulo 21. En el versículo 7, al que venciere. Esto es solamente para vencedores. Apocalipsis es un libro para vencedores porque es un libro que está escrito junto con el resto en la Sagrada Escritura para llevarnos al cielo. Para ser de los vencedores. Mira Apocalipsis 21, verso 7. El que venciere va a heredar todas las cosas. Yo voy a ser su Dios y él será mi hijo. Eso es para los vencedores. Pero no solamente habla para los vencedores, también habla para aquellos que van a ser vencidos. Mira el versículo 8. ¿Quiénes son los que son vencidos? ¿Quiénes son los que no entran en este grupo de los vencedores? Bueno, número 1, los cobardes. La cobardía es algo que nos evita ser el grupo de los vencedores. La cobardía es algo que nos va a impedir entrar al reino de los cielos. Los cobardes, los incrédulos, la incredulidad, la falta de fe, la fe pequeña. La incredulidad es otra característica más de aquellos que no van a vencer. Los abominables, no malos, muy malos. ¿Sí? Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos. ¿Qué va a pasar con estos? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y no solamente eso, sino también en el mismo capítulo 21, pero para cerrar este capítulo, en el versículo 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Ninguna inmundicia va a entrar en los cielos. Así que hay que ser de los vencedores, y otra característica de los vencedores es que se limpian. Se limpian de su pecado, se limpian de su maldad, se limpian de sus iniquidades. ¿Por cuánto tiempo la iglesia ha estado atravesando por momentos difíciles? La iglesia, toda su existencia ha estado atravesando por momentos difíciles. Por estos días de coronavirus no tenemos por qué asustarnos. Por estos días de coronavirus no tenemos por qué alejarnos de la iglesia. En estos días difíciles no tenemos por qué rendirnos, no tenemos por qué retroceder, no tenemos por qué desmayar. No tenemos por qué quedarnos sin fuerzas. ¿Sí? Nadie va a vivir más y nadie va a vivir menos que lo que Dios
ha establecido para todos y cada uno. Dios pone los momentos difíciles para que nos preguntemos si somos de los vencedores. Y si hay algo que no encontramos bien, si hay algo que no estamos haciendo bien, es algo en lo que tenemos que ocuparnos, es algo en lo que tenemos que trabajar. Es algo que necesitamos procurar y procurarlos pronto. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hemos terminado.